Karen Lorena Mora, María Camila Valle, Mabel Alcira Villota y el que les está hablando, Brian Camilo. El caso como tal es que se estaba diseñando un estudio en África para examinar la efectividad de un medicamento, el antirretroviral, nevirapina, cuando se administra a mujeres con VIH durante el parto y después al recién nacido en las primeras 48 horas para reducir la transmisión perinatal del VIH. A las mujeres se les hace asesoría, proceso de consentimiento informado y se les toma sangre para prueba de VIH en el último trimestre del embarazo. Se les asegura que las pruebas se mantendrán confidenciales y en caso de que las pruebas sean reactivas, reciben nevirapina. Una de las mujeres con prueba de VIH reactiva es la cuarta esposa de un hombre anciano. Ella le revela al médico que ha tenido relaciones sexuales con 2 hombres de la comunidad en el último año, por lo cual pues, el médico está preocupado por la posible transmisión de VIH al esposo y de él a las otras esposas. Le dice a la mujer que ella pues, debería informar a su esposo, pero ella insiste que es pues, imposible porque sería expulsada de la casa y probablemente sometida a violencia física. Por lo cual, pues, el médico comenta entre los colegas acerca de su preocupación y su deseo de informar al esposo. Pues algunos están de acuerdo con él, pero otros consideran que se debe respetar la confidencialidad que se prometió pues al inicio del estudio. Bien, ahora vamos a identificar los problemas éticos o el dilema bioético. Entonces tenemos que el médico debe sugerirle a la paciente que le informe a su esposo sobre la posible transmisión de VIH a él y a las otras esposas, o el médico debe romper la confidencialidad e informarle al esposo de la paciente sobre la posible transmisión de VIH. Bueno, a continuación vamos a identificar los principios y valores que están en conflicto. Los principios en valores serían la beneficencia. Este principio dicta la obligación moral de actuar en beneficio de otros. En este caso se ve en conflicto debido a que la decisión que se tome puede afectar la salud y la vida de toda una comunidad o la calidad de vida de la paciente. El principio de la autonomía, este principio se ve en conflicto, puesto que el médico, al querer decirle al esposo de la paciente su posible condición sin el consentimiento de ella, se está vulnerando el derecho a la confidencialidad, el cual se indicó al inicio del estudio. Además, se vulneran la voluntariedad, ya que la paciente es quien debe decidir si ella o el médico es quien le dirá a su esposo o la posible condición de salud. También es el principio de confidencialidad. Este principio implica reconocer el derecho a la intimidad, entendiendo intimidad como aquello más propio y exclusivo de la persona. Se constituye una manifestación de la voluntad de las partes encaminada a producir la obligación de guardar y no revelar a terceros la información que una de las partes desea proteger, como el médico lo prometió. Está el principio de la dignidad. Este principio se ve vulnerado puesto que al decirle a su esposo se está vulnerando las libertades fundamentales de la paciente al elegir libremente comentar sobre su situación, vulnerando su dignidad como persona. También está el principio de la responsabilidad. Pide que se preserve la condición de existencia de la humanidad, muestra la vulnerabilidad que la acción humana suscita a partir del momento en el que él se presenta ante la fragilidad natural de la vida. En este principio, la esposa no determina el daño de no tener una vida sexual responsable sin importar las consecuencias, ya que como su esposo es hombre anciano, esto puede ser un factor de riesgo para que se deteriore más rápido. Bueno, en cuanto a los valores, encontramos que la libertad, que es este valor, es la capacidad de los individuos para tomar decisiones y actuar en casos como que entran en conflicto debido a que si el doctor decide divulgar la información, no está tomando en cuenta la libertad de la paciente
en su decisión de no decirle al esposo de lo que ocurre. En cuanto a la empatía, puesto que el médico no se está poniendo en el lugar de la paciente, quiere decirle al esposo de la paciente su posible condición sin la aprobación de ella y sin comprender los sentimientos, emociones que ella refiere, ya que pues ella menciona que tiene miedo a ser expulsada y maltratada físicamente por la comunidad. En cuanto a la integridad, actúa de acuerdo a las ideas que siempre ha manifestado. Podemos ver que la esposa es honesta al momento de informar sobre su vida sexual, pero no se integra porque pues no se está actuando de manera correcta. En cuanto al altruismo, es actuar en el momento, en el mejor interés de los demás y no el interés propio, pues que sería pues que la esposa debería pensar en la salud de los demás y no solo en la de ella. En cuanto a la libertad, es esa confianza y esa defensa de los valores, de los principios y de los objetivos de la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. Y pues en cuanto al buen servicio, pues este principio hace referencia al manejo que uno le da a los pacientes y a tratar a todos nuestros pacientes de la mejor manera, sin discriminación alguna de ningún tipo, ya que muchas veces estas personas con este tipo de enfermedades son discriminadas y pues muchas veces no se les presta un buen servicio profesional. Bien, ahora vamos a hablar sobre los cursos de acción. Entonces, para esto planteamos 3 opciones posibles sobre lo que se puede hacer para solucionar esta situación. En cuanto a la primera opción, tenemos que el médico debe sugerirle a la paciente que le informe a su esposo sobre la posible transmisión de VIH a él y a las otras esposas. En la segunda opción, tenemos el médico debe romper la confidencialidad e informarle al esposo de la paciente sobre la posible transmisión de VIH. En cuanto a la tercera opción, tenemos el médico debe guardar el acuerdo de confidencialidad y no informar al esposo de la paciente sobre la posible transmisión de VIH sin su consentimiento. Bueno, en esta parte vamos a identificar el curso de acción óptimo. La opción 1, el médico debe sugerirle a la paciente que le informe a su esposo sobre la posible transmisión de VIH a él y a las otras esposas. En los principios de primer nivel está la no maleficencia. Este principio se cumple puesto que a través de esta opción se evita la confrontación y de esta manera se busca respetar la integridad de la paciente mediante el acompañamiento psicológico para que hable con su esposo respecto a su condición actual. El segundo principio es la justicia. También se cumple ya que se está tratando con respeto y consideración a la paciente. De igual forma se está brindando la opción para que tanto ella como su esposo y las otras esposas tengan acceso a un tratamiento. En cuanto a los principios de segundo nivel, está la autonomía. También se cumple ya que de esta forma se tiene en cuenta la voluntariedad de la paciente a recibir acompañamiento psicológico, donde se busca generar un espacio de diálogo efectivo con su esposo respecto a su condición. Y por último está el principio de la beneficencia. Este también se cumple, puesto que se está procurando el bienestar de la paciente, del esposo y de las otras esposas mediante el acompañamiento psicológico para que ella tenga el panorama de las posibles situaciones que pueden suceder si decide no compartir su estado de salud con los demás. Bueno, en cuanto a la segunda opción, que es el médico debe romper la confidencialidad e informarle al esposo de la paciente sobre la posible transmisión de VIH. En cuanto a los principios de primer nivel, en no maleficencia, pues no se cumple, ya que la acción de informar al esposo sobre la condición del VIH de su esposa puede tal vez generar problemas con la tribu y puede sufrir maltrato físico por parte de estos. Entonces, pues no se estaría respetando este principio. En cuanto a
a la justicia se cumple, ya que no hay discriminación a la paciente por su condición, además de que se sostiene siempre un trato igualitario con ella. Ya con los principios de segundo nivel, en cuanto a autonomía, pues no se cumple, ya que se habla de la situación con el esposo y no se tiene en cuenta pues la situación de la paciente, además de que no se tiene en cuenta la voluntad de la paciente de informar su condición. Entonces se está vulnerando esa autonomía. Y en cuanto al último de beneficencia, no se cumple, ya que comunicando al esposo la condición de la paciente, pues se generará en ella unas consecuencias como es el maltrato y la expulsión de la tribu, pero pues tomando esta opción, tomando en cuenta al esposo y a sus esposas, se estarán beneficiando, ya que se estaría como interviniendo, se podría intervenir oportunamente, ya que pues se estaría informando de la situación y la posible transmisión del VIH. Bien, en cuanto a la última y tercera opción, la cual es el médico debe generar el acuerdo de confidencialidad y no informar al esposo de la paciente sobre la posible transmisión de VIH sin su consentimiento, consideramos que en el nivel 1, que se refiere al principio de no maleficencia, se cumple porque se está velando por el bienestar emocional y físico de la paciente al no ser expuesta sobre su condición actual y pues esto evita que tenga problemas con su tribu. En cuanto al principio de justicia, se cumple, puesto que se está tratando a la paciente como un ser humano que tiene sentimientos y emociones, por lo cual se está velando por su bienestar y no discriminación. En cuanto a los principios de segundo nivel, en cuanto a la autonomía, se cumple, ya que el personal médico respeta la autonomía respecto a informarle o no a las personas sobre su estado de salud. En cuanto a la beneficencia, pues no se cumple, ya que no se tiene en cuenta el bienestar de todos, lo cual pone en riesgo la vida de las demás personas y pues si ella decide o no comentar sobre su condición actual. Bueno, el momento teleológico. Entonces, el comité elige como mejor opción la opción número 1, que se trata de que el médico debe sugerirle a la paciente que le informe a su esposo sobre la posible transmisión de VIH a él y a las otras esposas. Entonces, se debe brindar atención, acompañamiento y asesoramiento psicológico a la paciente, con el fin de hacerle entender la necesidad de informar a su esposo y a las otras esposas de su resultado de la prueba de VIH. Pues no solo está afectada la salud de ella, sino que también la de los demás. Entonces, esto permite que ellos se realicen exámenes y haya una atención oportuna para proteger la vida de todos. Entonces, esta opción tiene mejores efectos porque se tiene en cuenta la autonomía de la paciente, permitiéndole decidir si comunicar o no su condición actual a su esposo y después tener un acompañamiento que le permita ver los diferentes escenarios que puede presentar según su elección, procurando el mayor beneficio para la paciente y su entorno. Desde las referencias de la ética universal, los contrastes de la premisa ontológica, según Kant, la obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio, porque las personas tienen dignidad y no precio. Esta opción cumple con la premisa ontológica, dado que se obra con humanidad, ya que se tiene en cuenta la dignidad de la paciente, respetando la confidencialidad de su condición y velando por su bienestar e integridad. Es decir, bajo la premisa ontológica planteada por Kant, se está teniendo en cuenta que la paciente es un ser razonable, crítico, que tiene sentimientos y objetivos en su vida. Bueno, en la premisa ética escogimos que Kant menciona la premisa ética como obra de tal manera que siempre consideres que todas las personas son iguales y merecen igual consideración y respeto. No les hagas pues aquello que no desearías que te hicieran a ti.
Entonces se cumple con la premisa, puesto que al haber empatía por la paciente, entendiendo su situación actual, se le brinda la opción de un asesoramiento, el cual permite entender las consecuencias que tiene su decisión sobre los riesgos de la salud y la moral para ella y para su esposo, por lo cual se trata a la paciente con igualdad y sin hacerla sentir inferior, brindando un trato justo y respetuoso. Ya como recomendación final, pues le damos ya la conclusión al tema y podemos decir que se cumple con los requisitos para brindarle una buena atención médica a la paciente y el resto de la familia, ya que como personal médico debemos velar siempre por un buen trato a nuestros pacientes y así poder darles una buena atención y orientación, ya que muchas veces las personas carecen de esta información y esto hace que no entiendan ciertos temas y recurran a mantener en silencio enfermedades que son necesarias que tengan un tratamiento o una ayuda, así como la paciente de nuestro caso que por temor no quería decir a su esposo que estaba contagiada con la enfermedad del VIH y con ayuda de todo el personal médico se dio solución y se trató a la señora con igualdad, sin indiferencia y sin recriminaciones, dándole siempre un trato digno sin emitir juicios de ningún tipo. Desde el punto de vista científico, se puede evidenciar que en estas comunidades o regiones se estima que a nivel mundial están infectadas por el VIH o viven con el virus 33.3 millones de personas, de las cuales el 22,5 millones se encuentran en el África, ya que sin la adecuada nutrición, la atención sanitaria y los medicamentos tales como los antirretrovirales que están disponibles en los países desarrollados, un gran número de personas en África desarrollarán la enfermedad del SIDA por completo. Por otra parte, las organizaciones gubernamentales deben poner mucho cuidado y mucho énfasis en este país, ya que alberga más del 17% de los casos activos del VIH-Sida de todo el mundo. En el caso anterior debería haber un sondeo de las personas involucradas en la transmisión de la enfermedad, un aislamiento para ver quién tiene efectivamente la enfermedad y mantener a los que están libres de esta enfermedad fuera de peligro. Bueno, entonces como conclusión debemos saber de que muchas veces las personas no dicen o no hablan sus condiciones de salud por temor a ser juzgadas, pero entonces debemos tener conciencia de que muchas veces esas condiciones de salud van a afectar a otras personas. Entonces debemos tener empatía y pensar en la salud y el bienestar de todos.